Vamos a conversar sobre, primero que todo, la salud del expresidente Ricardo Martinelli. Un video que mandó hace un par de días atrás que pues sorprendió a muchos verlo acostado previo a una intervención en un quirófano en la Universidad de Miami, en Miami, Florida. Está con nosotros Luis Eduardo Camacho, de Cambio Democrático, por supuesto, para hablar sobre este y otros temas que tienen que ver con el partido, con su futuro, con el expresidente Martinelli y los casos que están pues en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, bienvenido. Buenos días y saludo a la audiencia de NEC TV, Canal 21. Luis Eduardo, tomó por sorpresa a muchos este video del presidente. O sea, se le veía bien, pero nadie, pues, o por lo menos la población en general, no tenía conocimiento de estos padecimientos que tenía el presidente de Cambio Democrático y expresidente de la República, Martinelli. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los miles de panameños que estuvieron escribiéndole a él y me escribieron a mí como su vocero para conocer de su salud y de desearle lo mejor en este momento. Mira, como tú dices, nadie sabía, y te puedo decir que ni él mismo sabía. Nadie sabía entonces. Lo que él me informa, personas vinculadas pues, me informan que la dolencia cardíaca del expresidente Martinelli se le conoce allá en Estados Unidos como la hace viudas. La hace viudas. Sí. Okay. O sea, ¿por qué? Porque hace muchas viudas. Claro. En razón de que o sea, es seria. Es una dolencia que actúa sorpresivamente. A veces no hay los síntomas, las evidencias. Esto te digo porque, mira, primero él se hizo un examen general, entiendo, y ese examen general, en principio, se veía bien, no señalaba problemas. Pero ahora, él nunca ha padecido el corazón. No. Entonces hubo un indicador que a los médicos le llamó la atención y al hacer otros chequeos pudieron detectar a través de mejores exámenes pues que la arteria principal del corazón estaba parcialmente obstruida. Está totalmente obstruida. Totalmente obstruida. Y solamente una, entonces. La principal. La principal. Entonces, esta realidad llevó a ellos el día viernes, porque los panameños se enteraron el lunes en razón de lo que se hizo público, pero realmente esto empezó el viernes. El viernes se intentó una primera cirugía para ubicarle los stents y la angioplastia, creo que se llama la anginoplastia, ¿no? Anginoplastia. El viernes no fue exitosa esa primera intervención y los médicos dijeron al expresidente Martinelli que en razón de eso se quedaba hospitalizado y que el lunes le iban a hacer otra vez el intento, pero que si ese intento no prosperaba como el del viernes, entonces tenían que proceder a una cirugía, pero de corazón abierto. Esta no fue de corazón abierto. Tengo entendido que fue pues, un aparatito que le pusieron por la ingle y va por la vena y llega y le pone el stent. El corazón abierto ocurría si no se lograba, como no se logró el viernes pasado, que la operación de instalación de 3 stents y la angioplastia fuera exitosa. Gracias a Dios no hubo la necesidad. Ahora, este video que él grabó fue en una segunda intervención que ya le iban a hacer. Ya le habían hecho una que falló entonces, que no tuvo buenos resultados. El viernes no tuvo buenos resultados y sobre todo cuando los médicos informaron que si la segunda no funcionaba igual, venía la operación de corazón abierto, obviamente que ahí sí hubo una Estos stents que son unos expansores, ¿no? Que abren un poco la arteria para destupir o destapar. Entiendo que es así lo que han explicado. Entiendo que el procedimiento es que pasan una especie de balón que te limpia y ahí mismo lleva dentro de la arteria, por ejemplo, me refiero, y ahí mismo llevan estas especies de válvulas la diferencia entre un stent y un bypass es que el stent es algo que se hace y el bypass te cortan. O sea, el bypass te traen un pedazo de arteria de otro lado del cuerpo y te lo pegan ahí. Es como quien reemplaza un pedazo de tubería. Lo mismo, nada más que te la lo abren. Extienden un poquito, ¿no? Para que fluya. Para que pueda funcionar. Y gracias a Dios. Ahora, ¿cuál es el actual estado de salud y si esto va a tener posteriormente algún tipo de repercusión o están en observación? O sea, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, primero él ya salió el día martes, gracias a Dios está
un buen estado de salud. Obviamente que estas dolencias tienen muchas causas, ¿no? Tienen que ver con temas de alimentación, tienen que ver a veces con temas el estrés juega un papel, genéticos, pero aunque este no pareciera ser el caso, alimentación, ritmo de vida. Hay que reconocer que el presidente es una persona intensa en el trabajo, como todos lo conocemos, pero además obviamente que el estrés que le produce a él la persecución política que vive no solamente él, sino su familia, sus empresas que están siendo hostigadas por el gobierno de mi amigo, el presidente Juan Carlos Varela, han generado y además el encarcelamiento de personas muy apreciadas por él, el encarcelamiento político de sus ministros, exministros, y entonces esa situación obviamente que tiene que haber tenido una incidencia importante en claro. esta situación. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, Luis Eduardo, es, luego de este procedimiento, ¿ya esto queda aquí o viene ahora un periodo de observación para tomar nuevas decisiones en cuanto a su padecimiento o quedó solucionado ya? Acuérdate que uno siempre tiene que estar pendiente de su salud, de echarle ojo. Me imagino que tiene que haber algún tipo de cambio en el estilo de vida. Más que en el estilo, en la alimentación. En la alimentación, claro. Tratar de manejar un poco mejor el estrés, porque mira, Ricardo Martinelli, a esta altura de su vida, no va a dejar de ser el hombre trabajador que es. Él siempre se para muy temprano en la mañana a trabajar. Él tiene, ustedes lo vieron en la presidencia, a mí me consta, llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 9 y tanto de la presidencia. Y bueno, o sea, su ritmo de trabajo, no es el ritmo de trabajo del presidente de Varela, ¿no? Pero, ¿tiene que bajar la velocidad entonces un poco de ahora en adelante? Bueno, yo no creo que a esta altura, es como si tú trataras de cambiar. Pero es la recomendación. A esta altura de la vida. No sabemos si lo va a hacer o no, pero es la recomendación que le dieron los doctores. A todos nos van a dar la cuando pasa esto. Claro. Coger un poco más con calma, trata de manejar, bajar, porque el estrés de Ricardo Martinelli es producto de dos cosas: su actividad y su energía empresarial, pero también, como te dije, la persecución política a la que es sujeto. Imagínate, un expresidente de la República, sin estar ni imputado, no estar ni acusado, tiene una orden de detención absurda e ilegal. Tiene que generar una situación. Allá quería ir. La semana pasada, el viernes, la Corte Suprema en el Pleno falló en contra del habeas corpus que había interpuesto la defensa del expresidente Martinelli. Bueno, uno que puso la defensa y otro que puso un abogado que no es del equipo de defensa. Ok, pero fallaron pues que se mantenía la orden de detención. Pero eso no nos sorprende, porque aquí la Corte... Y fue un fallo unánime. La Corte está actuando políticamente. Mira, y te lo puedo probar de... Los 9 magistrados. Veamos lo siguiente, mira. La Corte tuvo la oportunidad, con esos habeas corpus, de corregir los desastres jurídicos que se han venido cometiendo, en ese caso en específico, pero en otros también. Este es en el caso de los pinchazos. Mira, exacto, mira. Por ejemplo, esa orden de detención es parte de un proceso en donde jurídicamente Ricardo Martinelli es una persona investigada. Ricardo Martinelli jurídicamente no es una persona imputada, porque precisamente el magistrado Harry Díaz trató de hacer una acusación saltándose algo que jurídicamente es inviable que se salte, que es hacer una imputación de cargo. Yo quiero mencionarte aquí, por ejemplo, para que tengamos esto claro, que ese es uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio, y en su artículo número 5 del Código Procesal Penal dice lo siguiente, en la parte final: sin formulación de cargos, este es el artículo 5 del Código Procesal Penal, sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada. Es decir, que sin imputación, ¿qué es la imputación? Y esto aplica para el sistema penal acusatorio. Este es el Código Procesal Penal. Ok. Este es el número 5, uno de los principios del sistema procesal penal. Ahora el caso acusatorio. Mira, la imputación es lo que convierte a la persona en parte del proceso.
Claro. Ricardo Martinelli no es ni siquiera Es la al ser queja. investigado. Pero fíjate eso, ante esa situación de que el fiscal absurdamente pasa a pretender acusar a Ricardo Martinelli sin haberle hecho una imputación que le permitiera una legítima defensa, la defensa de Ricardo Martinelli recurre con un escrito de oposición a la pretendida acusación. Luis Eduardo, ¿qué van a hacer? Esto es importante tenerlo. ¿Qué te dice la ley frente a eso? Que este recurso que presentó la defensa oponiéndose a la acusación, al no estar la acusación firme, suspende la acusación. Es decir, que Ricardo Martinelli no está imputado y no está acusado. Entonces, fíjate eso. Pero el fallo contradice entonces totalmente. Es que vamos a eso. Entonces, cuando nosotros vamos ante el magistrado de garantías, Mejía, para que corrija esto, el magistrado Mejía comete otra arbitrariedad. Aquí en la Corte, ¿qué hace el magistrado Mejía? El magistrado Mejía declara en rebeldía al expresidente Martinelli. Y fíjate, porque es importante esto. Cuando tú declaras en rebeldía a una persona, el artículo 158 del Código Procesal Penal dice, la persona imputada, Esa es la palabra clave en todo esto, exacto, imputado. cuando la persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin causa en lo que le va a dar el establecimiento donde está detenida, para los que están detenidos, así como la presentada no se presenta oportunamente el fiador, claro, o habérsele hecho este requerimiento correspondiente a la que se ignora del paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención para que aquí proceda. no hay imputado. Fíjate, se da a declarar en rebeldía ¿quién? El imputado. El imputado. Ricardo Martinelli no hay imputado. no es investigado. No es imputado, es investigado. Claro. ¿Qué dice la ley sobre la persona investigada? Que cuando una persona investigada no es localizada, no está en la audiencia, que si se le cita, ese caso tiene que declararse sobreseído provisionalmente y esperar a que la persona sea, claro, no dictar una orden de rebeldía. Fíjate que ante esa actitud absurda de dictar contra la ley una orden de rebeldía que no cabe porque Ricardo Martinelli no está imputado y aquí está, vienen los abogados y recurren para que la Corte corrija, y la Corte, en vez de corregir lo que había hecho mal ahora, el fiscal, el magistrado de garantía, la Corte se va con otra, que es dictar una orden de detención que no cabe contra una persona que no es ni imputado, claro, ni acusado, es investigado. Estamos claros en eso, pero ¿a quién acudir? Pero entonces nosotros estamos claros, la ley es clara. Parece ¿Y por qué los magistrados no están claros? No hay que ser abogado. Al escuchar todas estas cosas, todos quizás pensaremos que esto es todo un disparate. No es que pensemos, es un disparate. Es un disparate. Bueno, al escuchar todo lo que nos está aquí planteando, y esto es algo que se viene aquí hay gente que dice que por qué Ricardo Martinelli no viene aquí a enfrentar este mamotreto. ¿Tú crees? Si esto le ocurre a un expresidente de la República, al presidente del principal partido de oposición, ¿qué esperan los panameños? Los restos de los mortales. Queremos poner en pantalla el video y el audio del último, más reciente saludo que mandó luego de la operación. Aquí con el tocayo y con Rigo, ya saliendo pronto del hospital. Los quiero mucho a todos y en el 2024 otra vez los invito a la presidencia. ¡Lleva! Para ya finalizar, Luis Eduardo, ante esta situación, ante este fallo, esta negación del habeas corpus, y que se sostiene y se mantiene todavía la orden de detención, dictaminado por la Corte Suprema de Justicia, que es, o sea, ¿a quién más acudir después de eso? ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, como lo permite la ley, van a hacer, como ya ayer, por ejemplo, se presentó una solicitud nuevamente ante el magistrado de garantías, que no garantiza nada, que es el magistrado Mejía, que al contrario está violando las garantías, como es al declararlo rebelde injusta e ilegalmente, para que se haga la audiencia de control, claro, que se ha pedido para discutir precisamente la pretendida acusación que el magistrado Harry Díaz hace
sin que siquiera haya cumplido con lo que dice la ley de previamente a una acusación, tiene que darse la imputación de cargo. Eso lo vamos a hacer porque ¿Hay hay que instancias agotar. internacionales que puedan Nosotros ya estamos tener en algún las tipo de instancias repercusión internacionales y mira, todos estos procesos internos lo vamos a agotar, la defensa de Ricardo Martinelli, para que luego, cuando obviamente ya aquí, salvo que ocurra un milagro que no lo veo ocurriendo, que las cosas comiencen a funcionar como la ley manda, como la Constitución manda, nosotros entonces recurriremos a las instancias internacionales. ¿Tendría que haber una condena para acudir a las instancias internacionales? No, puede ser antes de eso. Ya de hecho, nosotros tenemos recursos en las instancias internacionales. No tiene que estar la persona condenada porque si te están persiguiendo en violación a la ley, nadie, no tienes que esperar que acabe. Se consume totalmente la persecución con en este caso, una condena que... Mira, aquí lo que estamos claros en algo, mira, el gobierno de Juan Carlos Varela y los intereses económicos que lo llevaron al gobierno le tienen terror a cambio democrático y para acabar con cambio democrático, que es su intención, ellos son conscientes que primero tendrían que acabar al líder de cambio democrático, que es Ricardo Martinelli. Claro. De ahí la persecución, de ahí, y agrégale a eso también la sed de venganza de mi amigo el presidente Juan Carlos Varela, al que nuevamente yo tengo que llamarlo a la reflexión y decirle, mire, disfrute su presidencia, deje los odios al lado, mírese al espejo, trabaje y vea su rostro por el país. Y disfrute su presidencia. ¿Cómo? Trabajando por el pueblo. Claro. Porque ahora mismo tenemos un pueblo que, como decía la canción de Kenny Man, el pueblo, como se dice en buen panameño, está cabreado. Y está cabreado porque tiene un gobierno que se ha dedicado a servirle a sus donantes de campaña, a perseguir a sus adversarios políticos, mientras que la seguridad crece, la inseguridad crece todos los días, el desempleo sigue creciendo, la economía va como la guagua en reversa, y el país está en no mejores Luis Eduardo, momentos. podríamos hablar aquí toda la mañana de muchísimos temas más interesantes. Vamos a hacerlo más adelante nuevamente. Gracias por pasar por acá y yo le sugiero ponernos al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Usted, es que nos inviten. A mí me hubiera gustado estar en un debate aquí con el amigo Didimo Escobar, porque me llamó la atención de él hablar, dice, de la institucionalidad y el PRD, pero decir, precisamente Torrijos fue el primero que rompió la institución, uno de los primeros que rompió la institucionalidad, las cosas de la vida. Aquí, al tumbar al presidente electo de ese momento. Las nuevas generaciones a veces pues desconocen mucho. Lo que pasa es que a veces quieren conocer parte de la historia y la otra quieren esconderla. No vamos a hablar la historia. Gracias por pasar por acá, Luis Eduardo Camacho, el vocero del presidente. Y nuevamente un abrazo y gracias a todos los que se preocuparon por el presidente, pero Dios primero, tenemos Martinelli para rato.